Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y bueno, vamos a comenzar así la clase de hoy día. ¿De hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre el virrey Toledo, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre el virrey Toledo. Bueno, hemos estado viendo en estas últimas clases cómo cómo ha ido surgiendo el virreinato, ¿no es cierto? Hemos visto en estas últimas clases cómo ha ido surgiendo el virreinato. Primero, en la primera etapa, cómo se dan las primeras guerras civiles entre los conquistadores, ¿no es cierto? Básicamente por las tierras del Cusco. Y después, gracias a estas leyes nuevas dictadas por Carlos V o Carlos I, también se van a dar una guerra de encomenderos, ¿ya? Una guerra de encomendadores, ¿ya? Después de esta guerra de encomendadores, recién se va a dar paso al sistema en la cual, digamos, el virrey va a ser representante del rey en las colonias, ¿ya? Porque después de promulgar las leyes nuevas, no es que se aceptó el virreinato, no se aceptó así de la nada el virreinato, porque los encomenderos se rehusaron a respetar este nuevo sistema. Después de acabar con los dos principales, digamos, encomenderos que se rebelaron en contra de las leyes nuevas, recién ahí el sistema del virreinato va a dar su inicio, ¿ya? Va a dar su inicio. O sea, se va a dejar, va a gobernar, va a dirigir, digamos, las nuevas colonias, o la colonia, ¿ya, chicos? Entonces, el virreinato va a formar parte del sistema en esta parte del territorio por casi 400 años, ¿ya? Por casi 400 años el virreinato, digamos, va a ser el único sistema dentro de estas tierras, dentro de estas colonias, ¿ya? Ahora, hay que conocer un poco el papel que ha cumplido el virrey, ¿ya? Hay que conocer un poco el papel que ha cumplido el virrey. Para eso ya hemos hablado un poco qué función más o menos tiene el rey. El virrey, la función del virrey básicamente es suplantar al rey en las colonias. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Y es la máxima autoridad dentro de la colonia. Ahora, para entender un poco el actual del virrey, digamos, hay que conocer a su máximo representante. Y el máximo representante de los virreyes en la historia de la colonia es el virrey Toledo, ¿ya? El virrey Toledo es uno de los máximos representantes de los virreyes en la colonia peruana. ¿Por qué el virrey Toledo es uno de los máximos representantes? Porque el virrey Toledo hace algunas reformas que digamos, formar parte por muchos años en el virreinato peruano. O sea, desde la llegada del virrey Toledo, va a realizar reformas muy importantes para el virreinato peruano, ¿ya? Que van a durar por mucho tiempo. Es por ello que el papel que toma Toledo dentro de su gobernanza va a tomar, digamos, un símbolo muy importante, ¿ya? Es por ello que hoy es estudiado, ¿ya? Vamos a conocer un poquito de él y vamos a conocer un poquito de sus reformas, ¿ya? Dice, desde la creación de las leyes nuevas, ¿ya? Desde la creación de las leyes nuevas, muchos virreyes trataron de organizar el virreinato, pero sin lograr grandes resultados. Ante la falta de eficacia de la administración colonial, el problema de la resistencia en Vilcabamba y los conflictos con los habitantes de las nuevas tierras, el rey Felipe II designará el cargo de virrey a Francisco de Toledo, ¿ya? Quinto virrey, quien lo asumirá en 1569. O sea, los primeros virreyes van a tener una serie de problemas. No solamente se van a enfrentar a esta rebeldía indígena, ¿no? Comandado por los incas de Vilcabamba, que ya hemos estudiado, los incas de Vilcabamba, Manco Inca y los hijos de Manco Inca, ¿no es cierto? Saritupa, Tito Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I, ¿no es cierto? Esta rebeldía indígena va, digamos, a suscitar algunas complicaciones para los primeros virreyes para gobernar idóneamente el virreinato, ¿ya? Ahora es por eso que el rey Felipe II, en este caso el rey Felipe II, ya no estaba el rey Carlos V primero, ahora está el rey Felipe II. El rey Felipe II va a designar a un estratega, a un hombre con experiencia, ¿no? En estos casos de manejar colonias, y es el virrey Francisco de Toledo,
¿ya? Quien asumirá su mandato en 1569. Se dedica todo un capítulo a este virrey porque su administración permitió sentar las bases sólidas del virreinato peruano. Por ello se le considera el gran organizador. ¿Por qué se le considera el gran organizador al virrey Toledo? Porque básicamente va a sentar las bases, como dice, ¿no? Va a sentar las bases del virreinato peruano. Es gracias al virrey Toledo que el sistema del virreinato va a funcionar como es debido por muchos años, ¿ya? Es por eso que le llaman el gran organizador. Va a hacer lo que no pudieron hacer sus demás, sus antiguos colegas, ¿no? O los primeros virreyes. Entonces el virrey Toledo, el quinto virrey del Perú, va a organizar de la mejor manera el virreinato para que éste se solvente por mucho tiempo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Conociendo el virreinato, las visitas toledanas. Una de sus primeras medidas administrativas fue llevar a cabo la visita general de Perú, ya que consideraba que era necesario conocer personalmente la situación real del territorio. Por ello, reunió a un grupo de asesores jurídicos, geógrafos y religiosos que emprendieron en 1570 la gran visita toledana. El virrey Toledo parte de una premisa, ¿no? Tengo que conocer bien estos territorios. Mi principal función es gobernar. Como voy a gobernar estas tierras, tengo que conocerlas, ¿ya? Entonces, él parte de esta premisa. Conocer primero el lugar en el cual yo voy a gobernar. Tengo que conocerla, porque si no lo conozco, los enemigos del sistema, los enemigos de esta organización, me pueden, digamos, derrotar fácilmente. Yo tengo que conocer las tierras que voy a gobernar. Es por ello que en 1970 va a organizar las famosas visitas toledanas, ¿ya? Las famosas visitas toledanas. Estas visitas toledanas le va a permitir conocer, ¿ya? Le va a permitir conocer el territorio en la cual va a gobernar. Los territorios que se va a encargar a gobernar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, para ello no va a viajar solo, obviamente. Necesita viajar con personas conocedoras, ¿ya? Con personas conocedoras para que ellas les puedan ilustrar acerca de estos territorios. Es por eso que viaja con asesores jurídicos, viaja con geógrafos y viaja con religiosos, ¿no? Asesores jurídicos para que vea las nuevas leyes, porque en el camino se van a ocurrir leyes, ¿ya? Leyes se le va a ocurrir al virrey Toledo y por eso necesita estos asesores jurídicos para que ya implementen las nuevas leyes. Geógrafos, porque estos conocen el ambiente, el espacio, el lugar, la geografía, digamos, que tiene que conocer del lugar. Y también los religiosos que están empapados del lugar, ¿no es cierto? Los religiosos que venían trabajando desde la llegada de los españoles en estas tierras. Los religiosos son los que conocen bien estos lugares, los que conocen bien a los indígenas porque son los que trabajan directamente con ellos. Entonces, el virrey Toledo realiza sus visitas con estos tres personajes, ¿no? Asesores jurídicos, porque en el camino del virrey Toledo va a realizar algunas leyes y es por eso que necesita a estas personas. Los geógrafos para que ellos le puedan dar luces sobre la geografía del lugar y finalmente los religiosos porque conocen a primera mano a los indígenas y porque también conocen a primera mano estos lugares, pues, ¿no? Muy bien. Salieron de Lima, rumbo a la Sierra Central. Recorrieron Jauja, Huamanga y Cusco, ¿ya? Repito, recorrieron Jauja, Huamanga y Cusco, ¿ya? Y en su camino fueron recopilando información sobre las costumbres, creencias, distribuciones de tierra, curacazgos, etc. del mundo andino. En el camino, Toledo redactaba las ordenanzas, que son disposiciones legales para la reorganización administrativa. O sea, en este recorrido que se da Francisco de Toledo, en este recorrido que se da en tres principales regiones, Jauja, Huamanga y Cusco, él va a conocer
va a recopilar toda la información posible acerca de los indios, sus costumbres, básicamente sus costumbres, cuáles eran sus costumbres de estos indios, ¿no? Las creencias que ellos tenían y la distribución de las tierras, ¿ya? Cómo se organizaban los curascazgos, todo ello se va a empapar Francisco Toledo. Entonces se va a llenar de información Francisco Toledo en el camino acerca de la administración social de los indígenas y la administración económica de los indígenas, ¿ya? Eso es lo que más le va a interesar al virrey Toledo. Ahora, en el camino, como se menciona y como ya le dije antes, en el camino va a redactar las ordenanzas, las futuras ordenanzas que se van a implementar posteriormente. O sea, él al momento de conocer en esta visita, al momento de conocer estas costumbres, estas creencias que tenían los indígenas, él ya estaba ideando formas de cómo manejar el virreinato. Y ahí se le ocurrían las principales ordenanzas que posteriormente van a ser las ordenanzas que van a imperar en el virreinato, ¿ya? Es por eso que iba con ellos sus asesores jurídicos, ¿ya? Sigamos. Fin del régimen autoritario, Inca, justificación de la conquista. En el trayecto, con ayuda de cronistas, el virrey recolectaba información sobre el gobierno de los incas, tomaba lo necesario para armar una justificación política de la conquista, que consistía en demostrar que los incas habían implantado un régimen autoritario, sometiendo a muchos pueblos en contra de su voluntad, para luego presentar al rey de España como libertador de los pueblos andinos del yugo de los incas. Así el monarca europeo quedaba como el legítimo gobernante con derecho sobre el territorio andino. ¿Qué es esto? El virrey Toledo, al momento de recolectar información, va recibiendo mucha información acerca de la administración inca, ¿ya? Acerca de la administración inca. Entonces, ¿qué había escuchado? Había muchos pueblos que se quejaban de la antigua administración inca, que era sometedora, que era autoritaria, que digamos que los manipulaba. Entonces, esa información recoge el virrey Toledo. Entonces, él, en la cual de esta información, va a justificar la información que recibe el virrey Toledo de algunos pueblos, en la cual van a decir que el antiguo gobierno de los incas era un gobierno sometedor, era un gobierno autoritario, pues a estos pueblos no le dejaba la libertad de gobernarse por sí mismos. Esta información va a recoger el virrey Toledo, y con esta información va a justificar la política de la conquista. O sea, es con esta información que recoge él, va a decir, ya, entonces está justificada la conquista de este antiguo gobierno que se llama el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, está justificado, porque estos señores eran, digamos, unos dictarosuelos, unos sometedores de pueblos, ¿ya? Entonces, nosotros hemos venido acá a liberar a pueblos andinos del yugo inca, hemos venido a liberarlos de este gobierno totalmente oprimidor, ¿no? Entonces nosotros, los españoles, liberamos al pueblo andino de su sometedor, que era el inca, ¿ya? Y esa información, y esa redacción de información, ¿ya? Lo va a entregar al rey de España. Esa información que recauda el virrey Toledo le va a entregar al rey de España, en ese entonces Felipe II, ¿ya? Entonces, los españoles, con el informe del virrey Toledo, va a justificar la conquista, redactando básicamente que los españoles liberaron a los pueblos andinos del sometimiento incaico. Eso va a ser su principal justificación para ellos, ya que algunos pueblos, digamos, hablaron mal
de estos territorios o del antiguo gobierno de los incas, ¿ya? Sigamos, la nueva mita minera colonial. Uno de los lugares importantes del trayecto de visita toledana fue Potosí. Ya para ese entonces, esta mina de plata era la más importante del virreinato peruano. Como la mina de Potosí representaba el principal ingreso económico de la colonia, el virrey Toledo tomará las medidas necesarias para asegurar que nunca le falte mano de obra para la extracción de la plata. Para lograr el objetivo, establecerá las siguientes medidas. Antes de hablar de las medidas, hay que hablar de la importancia de la mina de Potosí. ¿Qué es lo que querían los españoles a toda costa? ¿Y para qué están acá los españoles? Básicamente, por la obtención de metales preciosos, ¿ya? La obtención de metales preciosos es la justificación por la cual están acá los españoles, ¿ya? Por lo tanto, la principal actividad que ellos quieren realizar, su principal actividad va a ser la minería, y van a encontrar o van a buscar, digamos, zonas mineras para que puedan explotar esas tierras y puedan conseguir lo que ellos desean, los metales preciosos. Y una de las importantes minerías en la colonia, una de las más importantes minerías en la colonia es la minería de Potosí. Recuérdalo esto, por favor. La minería de Potosí es la minería más importante de la colonia. La minería de Potosí, que era la minería de plata más importante del virreinato peruano en ese entonces, ¿ya? La minería de plata más importante del virreinato peruano en ese entonces. O sea, la minería con mayor cantidad de plata en ese momento era Potosí, y eso era su principal foco de obtención de plata para los españoles. Ahí se tenía que trabajar la mina. Paréntesis. Actualmente Potosí pertenece a Bolivia, ¿ya? Pero en ese entonces pertenecía al virreinato peruano, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo voy a explotar la minería? ¿Cómo yo voy a formar un sistema de trabajo en la minería? Eso era el principal problema de Francisco Toledo, ¿no? Toledo decía, a ver, ya tengo la minería, acá hay harta plata, acá hay bastante plata. Entonces, ¿cómo yo genero un sistema de trabajo en esta minería? Eso era la principal problema que tenía que enfrentar Francisco de Toledo. Entonces, va a generar o va a dar las siguientes medidas, ¿ya? Una de las medidas que va a tomar es la mita minera, ¿ya? La mita minera. La mita lo va a tomar de la antigua forma de organización de los incas. No sé si te recuerdas tú, la mita en la sociedad inca, era el trabajo obligatorio de las tierras del Estado, de las tierras del Inca. ¿Te acuerdas, no es cierto? La mita en el antiguo gobierno, en el gobierno de los incas, era el trabajo obligatorio en las tierras del Inca, ya, en las tierras del Inca. Esto lo va a tomar el virrey Toledo, y va a decir, ya, ahora ya no van a trabajar en la tierra, básicamente, ahora van a trabajar en las minas, ¿ya? Ahora la mita va a ser el trabajo obligatorio, pero en las minas, porque los españoles no quieren el cultivo de la tierra, para eso no están acá. Ellos quieren los metales preciosos, ¿ya? Por eso la mita va a ser la mita minera, ¿ya? Va a tomar esa forma de trabajo, de los incas para llevarlo a esta forma de explotación en las minas, ¿ya? Ahora los indígenas
ya no trabajarán netamente la tierra, sino ahora van a explotarse en la mina. Ahora su fuerza de trabajo va a estar dentro de las minas, ¿ya? Porque su mayor deseo de los españoles es tener metales preciosos. Por lo tanto, la principal forma de trabajo dentro de las minas va a ser la mita minera, ¿ya? La mita minera. Bueno, acá tenemos la mita minera, de lo que él estaba hablando, ¿no es cierto? Sistema de trabajo obligatorio por turnos, que aseguraba trabajadores en las minas. Lo realizaban varones indígenas entre 18 y 50 años. A favor del Estado español. Ahí cambian los papeles, ¿no es cierto? En un primer momento a favor del Estado inca, ahora a favor del Estado español. El trabajo de las minas era de un año, ya, era de un año. Toledo estableció que 16 provincias cercanas a la mina enviaran pobladores a cumplir este trabajo. Métodos de purificación. Implementó nuevas técnicas de purificación de la plata, que consistía en un proceso de amalgamiento con el azogue, mercurio, mineral que era trasladado desde la mina de Huancavelica. Casa de la Moneda de Potosí. Fue creada para que sea el centro de acuñación de monedas, vigilancia de la extracción de la plata y que se encargue de asegurar el pago de los impuestos mineros. Se crea una casa de la moneda en Potosí para la acuñación de las mismas, ¿ya? Para que se acuñen las monedas de plata. Acuñación de monedas de plata. Sí, las monedas en ese entonces eran de plata. Teníamos tanta plata, había tanta plata que las monedas estaban hechas de plata. Es por eso que esa costumbre de llamar plata a las monedas. ¿No es cierto? Hay una costumbre acá entre nosotros de decir plata a la moneda, ¿ya? Pero actualmente la moneda no está hecha de plata. Entonces, profesor, ¿por qué lo llamamos plata a la moneda si no está hecha de plata? Anteriormente, en la época del virreinato, como teníamos cantidad de este mineral, estaban hechas de plata. Es por eso que ahí se queda el nombre plata, ¿ya? Muere el último inca, ¿ya? El último inca, ¿quién es? Tú ya sabes, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado de este tema. ¿Quién es? Genial. Es Túpac Amaru I. ¿Quién mata a Túpac Amaru I? Pues va a mandar a matar el virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Entonces, el virrey Francisco de Toledo va a desaparecer al último rebelde del Inca de Vilcabamba, a Túpac Amaru I, ¿ya? Una de sus tareas encomendadas fue poner fin a la resistencia de los incas de Vilcabamba. Por ello, en 1571, Toledo llega a Cusco, donde inició la persecución a Túpac Amaru I, para finalmente ordenar su ejecución. El virrey Toledo regresa a la ciudad de los Reyes en noviembre de 1575. Su visita duró aproximadamente 5 años, ya aproximadamente 5 años. En el Cusco casi se establece 5 años el virrey Toledo, en la cual ahí, digamos, va a dar ejecución al último inca de Vilcabamba, que va a ser Túpac Amaru I, ¿ya? Entonces, ¿quién vence a Túpac Amaru I? El virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Organizando la población andina, los censos y las reducciones. Censos. Para poder sacar el mayor beneficio de la población andina, era necesario llevar un control de ellos. Para este fin, una de las medidas que se aplicará son los censos. Toledo se encargará que se aplique un conteo de los pobladores de cada región. De esta manera, era más fácil poder organizar a los mitayos y realizar el cobro de tributos. La tenía claro el virrey Toledo. Se tenía que realizar los censos para ver cuántos indígenas eran, cuántos pobladores eran, y por lo tanto saber
al momento de realizar los censos y saber la cantidad de cuánto era la población, se sabría con certeza cuánto era el cobro de tributo y cuánto se tendría que dar a cada uno de ellos. O perdón, cuánto se tenía que cobrar a cada uno de los indígenas. Eso era el principal objetivo de los censos, ¿ya? El censo es contabilizar a la población. ¿Para qué? Para saber la población, para indagar cuántos indígenas hay, y estos indígenas me puedan dar a mí, español, pago de los tributos. ¿Ya? Pueblo de indios. Las reducciones. Francisco Toledo vio que se tenía que dar las reducciones, ¿ya? O sea, que se tenía que agrupar a los indios en un determinado lugar y no estén dispersados. Francisco Toledo pensó, la dispersión de indios puede jugar a nuestro contra. Es mejor tengámosles ahí, en una zona determinada, ¿ya? Si juntamos a los indios en una zona determinada, va a ser mucho más fácil vigilarlos, supervisarlos, saber lo que hacen, etcétera, 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 ¿ya? Entonces se van a dar las famosas reducciones, ¿ya? Las famosas reducciones o los pueblos de indios, ¿ya? Las reducciones o pueblo de indios. ¿Ya, chicos? Ahí van a vivir los indios, ¿ya? Como sabemos, una de las prioridades de la administración toledana fue la organización de la población indígena, con el fin de tener un mejor control que permitiría también su evangelización. Para ello, el virrey agrupó a los indígenas en pequeños pueblos llamados reducciones. Por eso, la idea era no mantenerlos dispersados, sino agruparlos en un determinado lugar, reducción, ¿ya? Además, para que sirviera a la evangelización más rápido, ¿ya? Por ello, el virrey agrupó a los indígenas en pequeños pueblos llamados reducciones. La reducción estaba diseñada como si fuera una pequeña ciudad. Contaba con una plaza central, donde se encontraba la iglesia y las casas de las autoridades, y en los alrededores se encontraban las tierras comunales, ¿ya? Los pueblos de indios o las reducciones no coincidieron con la organización de las comunidades andinas. Fue todo lo contrario. Quiebra los vínculos territoriales que unían a los miembros de un ayllu. O sea, los pueblos de indios o reducciones no coincidieron con la organización de las comunidades andinas como era anteriormente, en la cual se organizaban en aylus. No, él rompe con eso. No, rompe porque ven en los aylus un vínculo muy cercano. Él quiere partir la reciprocidad. Él quiere romper todo acto de reciprocidad entre los indios. ¿Por qué? Porque si hay acto de reciprocidad, esto puede provocar posteriormente un sometimiento, una rebeldía contra los españoles. Por eso el Toledo quiere romper con todo eso, ¿ya? Todo acto de reciprocidad. Por lo tanto, no lo va a organizar como aylus, ¿ya? Fue todo lo contrario, quiebra los vínculos territoriales que unían a los miembros de un ayllu. Reunir a la población de una región en las reducciones facilitaba no solo las labores de evangelización, sino también el cobro de tributos, ¿ya? Y el reclutamiento de la mano andina, de la mano de obra andina, ¿ya? Básicamente eso eran sus prioridades, ¿ya? Separar a los aylus, separarlos. No vale la pena que ellos se conecten, trabajen recíprocamente, porque eso puede ser perjudicial. Ahora, quiero juntarlos en un determinado lugar para que ellos me puedan pagar el cobro de tributo, o sea, me pueden pagar los tributos, se pueda evangelizar más rápidamente y saber lo que hacen, ¿no? Eso básicamente eran las reducciones, ¿ya? Ahora vemos un poco el fin de los conflictos. Ahora, dejo de compartir esto para de nuevo volver a la diapositiva. A ver. Ahí estamos. Fin a los conflictos. Además de organizar a la población andina, reestructurar la minería colonial y terminar con la sentencia de Vilcabamba, el virrey Toledo tuvo que sofocar rebeliones de españoles que estaban insatisfechos con la nueva forma de gobierno. Así tuvo que enfrentar montines en el Cusco, La Paz y Quito.
En todas estas revueltas, el virrey supo imponer su autoridad y poner orden. Toledo también tuvo que enfrentarse a las incursiones del corsario inglés Francis Drake, quien luego de cruzar el estrecho de Magallanes y capturar algunas naves de las costas de Chile, hizo su aparición en 1579 frente al puerto del Callao, pero sin realizar ningún ataque, prosiguiendo su camino hacia el norte, ¿ya? En Chile, Toledo, como parte de su plan de imponer la autoridad colonial en todo el territorio, tenía que someter a los araucanos de la zona sur, Chile, pero antes debía de resolver un problema: la falta de un ejército. Fue muy difícil para el virrey conseguir españoles que quisiesen ir a enfrentarse con los fieros araucanos, pues conocían las fracasadas expediciones pasadas y, más aún, que no había ningún incentivo, pues esta zona no contaba con las riquezas de otras zonas del territorio andino. Ante esta situación, Toledo formó un regimiento de 250 hombres, compuesto por presos y gente de mal vivir, pero a pesar de sus esfuerzos, no logró resultados positivos. O sea, fracasa en el intento de someter al territorio de los araucanos, ya en Chile, en el actual Chile, ya. ¿Por qué no quería ir los españoles a este lugar? Básicamente porque no había ningún incentivo económico, ¿ya? No había ningún incentivo económico porque en ese lugar no había la cantidad de oro que hay en estos territorios peruanos, ¿no es cierto? Y lo otro es que es de muy difícil acceso y muy complicado las personas que viven a ese lugar, porque ya habían fracasado expediciones pasadas y es por eso que muchos españoles no quisieron ir. No se le ocurrió mejor idea al rey Toledo de capturar, de embarcarse a esta expedición con gente de mal vivir, en el sentido de gente de que era delincuente, gente ebria, gente que mendigaba, mendigos, que se lo llevaron a esta expedición, pero fue un fracaso al final, ¿ya? Cuarto, defendiendo la pureza católica. Como se dijo en el inicio del capítulo, las reformas de Toledo abarcaron casi todos los aspectos de la sociedad, y la vida religiosa, muy importante para los españoles, fue reorganizada bajo el gobierno del virrey, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas religiosas y, sobre todo, cuidar de la pureza de la religión católica. En los nuevos reinos, establecerá el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición persiguió y condenó la existencia y las prácticas de otras religiones, como la judía y la musulmana. Se debe aclarar que la Santa Inquisición no persiguió a la religión andina, ya que se usaron otras medidas para tratar de eliminar los cultos andinos, como las campañas de evangelización o extirpación de idolatrías, ¿ya? Entonces, pero sí se utilizó la Santa Inquisición con prácticas religiosas como la judía y la musulmana. La Santa Inquisición, digamos, fue la institución más perversa de la religión católica. La Santa Inquisición fue la institución más perversa de la religión católica porque hablaba de la liberación del alma en torno a la tortura del cuerpo, ¿ya? En torno a la tortura del cuerpo. Se torturaba a los herejes, a los que eran considerados herejes, ¿no? A los que practicaban otro tipo de religión como la judía o la musulmana, ¿ya? No se practicaba esto naturalmente con los andinos, no tanto con los andinos, puesto que con los andinos se practicaba la evangelización a través del arte, o la evangelización a través de la violencia, el castigo, que se llama la extirpación de idolatrías. Pero la Santa Inquisición se da básicamente para la herejía. Es el último castigo.
Si cometes herejía y es comprobado, pues serás castigado por la Santa Inquisición. Defendía la pureza católica. Muy bien, chicos. Espero que esto haya sido de su agrado. Espero que hayan entendido la clase del día de hoy. Y bueno, sin más, nos vemos en la clase que viene. ¿Ya? Cuídense. Nos vemos.